Los tres músicos. Había una vez tres músicos que tocaban el violín, la flauta y la trompeta. Iban de pueblo en pueblo para divertir a la gente. Se ganaban así la vida en alegres fiestas. Un día llegaron a una aldea en que se festejaba un gran acontecimiento y fueron llamados para tocar en el baile popular. En la reunión oyeron decir a uno de los concurrentes: «En medio del bosque vecino hay un castillo encantado, donde suceden cosas muy extrañas. Aunque está deshabitado, de noche las ventanas se ven iluminadas y en sus salas hay siempre mesas preparadas como para banquetes. Se asegura que en sus sótanos hay grandes tesoros». Uno de los músicos preguntó: «¿Y por qué ninguno de ustedes va allí para apoderarse de esos tesoros?». El que había hablado, extrañado por aquella pregunta, respondió: «¿No has oído que se trata de un castillo encantado? En él habitan espíritus terribles. Algunos se atrevieron a entrar y salieron aterrorizados. Nunca quisieron revelar lo que allí les había sucedido. Por eso nadie se acerca a ese castillo, ni de día ni de noche». Cuando los tres músicos se quedaron solos en la hostería en que se alojaban, discutieron sobre lo que habían oído del castillo encantado. «¿Por qué no probamos?», dijo uno. «Si los tesoros existen y podemos apoderarnos de ellos». «Estoy de acuerdo», replicó otro, «pero yo propongo no ir juntos. Intentaremos la aventura uno por vez. De este modo tendremos 3 posibilidades de éxito y aprovecharemos las experiencias posibles». Los otros 2 aceptaron y convinieron que el primero en ir fuese el violinista, que era el mayor de los 3. Al día siguiente, el joven se internó en el bosque con su instrumento. Cuando llegó a lo más espeso de la floresta, vio el castillo, que estaba rodeado de un alto muro de piedra. En torno había un ancho foso, pero el puente levadizo estaba bajado y el gran portón abierto. El visitante, sin pensarlo mucho, se encaminó hacia el salón comedor. Mientras manos invisibles extendían el mantel y disponían todo para la cena, el joven se puso a tocar el violín. La alegre melodía no era turbada por ningún ruido, a pesar de que de la cocina venían platos y cubiertos a posarse sobre la mesa. Cuando terminó la pieza, el violinista se inclinó y dijo: «Buen apetito deseo a todos», y se sentó. En aquel momento se abrió una de las puertas del gran comedor y entró un hombrecito vestido de rojo, con una barba blanca que le llegaba hasta los pies. Respondió con un gentil ademán al saludo del violinista y se sentó a la mesa sin decir palabra. Cuando llegó el asado, ofreció un trozo al visitante. Al querer poner otro trozo en su plato, no pudo evitar que la carne cayera al suelo. El violinista se agachó para recogerla y el hombrecito aprovechó para saltarle rápidamente encima. Con un nudoso bastón empezó a darle fuertes golpes y finalmente de un puntapié lo arrojó por una de las ventanas bajas hasta el patio del castillo encantado. El pobre músico llegó a la hostería con los huesos molidos y se acostó sin despertar a sus compañeros. Estos lo acribillaron a preguntas al día siguiente, pero el dolorido violinista solo respondió: «Pues sí, vale la pena verlo, pero les aseguro que el castigo es duro, ¿eh? El que sienta curiosidad puede ir a enterarse por sí mismo». Así hizo el segundo músico, el de la trompeta, y al filo de la medianoche volvió a la hostería más dolorido que el violinista. Cuando el flautista se resolvió a intentar la aventura, pensó estar atento para evitar la paliza del hombre de la larga barba. Atravesó el bosque, penetró en el castillo, se sentó a la mesa
y cuando el hombrecito se disponía a saltarle encima para golpearlo, lo tomó de la barba y dio un tirón tan fuerte que se la arrancó de cuajo. El enano suplicó con voz doliente: «¡Ah! Te ruego que me devuelvas la barba. Te descubriré los tesoros y serás rico, pero por lo que más quieras, no me dejes sin barba». «Está bien, pero antes me revelarás todos los secretos. Luego te la devolveré». «Sígueme», dijo el hombrecito resignado, y condujo al flautista por una larga escalera que descendía hasta una explanada. La atravesaron y llegaron a la orilla de un río. El hombrecito sacó del bolsillo una varita y tocó el agua. Esta se retiró y dejó en seco el fondo del torrente. Una vez que ambos pasaron a la otra banda, la corriente del río se volvió más rugiente que antes. «¿A dónde me conduces ahora?», preguntó el joven con cierta intranquilidad. «Calla y sígueme. No te arrepentirás», respondió el hombrecito. «¿De quién es el extraordinario castillo que guardas con tanto celo?». «Aún no es tiempo de que te enteres del misterio que rodea esto. Ten paciencia. No habrá secretos para ti». El flautista no se sentía muy tranquilo a pesar de su ánimo bien templado. Aquel viejo ladino podía jugarle una mala pasada. Se mantenía lejos de él y sujetaba muy bien la larga barba que le había arrancado. Con aquella barba en su poder, estaba seguro de que el hombrecito no podía hacerle daño. Al otro lado de aquel río, de aguas tumultuosas, había un extenso prado florido donde crecían añosos árboles. Hermosos pájaros de canto armonioso poblaban las ramas y mariposas multicolores volaban de flor en flor. En medio del prado se levantaba un magnífico castillo lujosamente amueblado. El hombrecito guió al flautista a través de espléndidos salones desiertos en que reinaba un silencio profundo. Finalmente llegaron a un amplio dormitorio. En este se veía un gran lecho, junto al cual había una jaula. En ella un hermoso pájaro lanzaba trinos armoniosos. Sobre el lecho reposaba una joven profundamente dormida. «Esta niña», dijo el hombrecito, «es una princesa, dormida hace mucho tiempo por arte de magia. A ella pertenece el castillo y las vastas praderas que lo circundan. El que logre despertarla será su esposo. Muchos intentaron descubrir el secreto que permitía llegar hasta aquí, pero yo estaba encargado de impedirlo. La barba me daba tanta fuerza que me permitía echar violentamente a todos los que se atrevían. Pero tú has tenido la suerte de arrancármela y he sido obligado a guiarte hasta el lecho de la princesa». ¿Y qué debo hacer para que cese el encanto y se despierte? Pues arranca la pluma roja del pecho de este pajarito, quémala y esparce la ceniza sobre los labios de la durmiente. El flautista hizo todo lo que le indicó el hombrecito, y al contacto con la ceniza de la pluma del pájaro, los labios de la princesa se movieron. Esta lanzó un profundo suspiro y abrió los ojos. Al ver al joven, le sonrió dulcemente, bajó del lecho y le dijo: «Oh, gracias por haber roto el encanto que me tenía dormida. Serás mi esposo y el señor de todos mis bienes. Debes saber que caí en un profundo sueño por un sortilegio. Mis padres, poseedores de todos estos territorios, habían negado mi mano a un mago que habitaba el castillo que ahora guarda este hombrecito». Lo conozco, respondió el joven. En ese castillo, 2 compañeros míos, músicos como yo, recibieron sendas palizas propinadas por este viejo ladino. Pues este hombre era el criado más fiel del mago
que pretendía casarse conmigo. Despechado por la negativa de mis padres, les hizo un maleficio que ocasionó su muerte. Como yo me negué a unirme a él, suspendió la vida de todos los de nuestro palacio y dispuso que solo podríamos revivir cuando alguien lograra atravesar el torrente, llegara a mi cámara, quemara la pluma roja del pájaro que velaba mi sueño y esparciera la ceniza sobre mis labios. Al morir, el mago dejó a este hombre como custodio del castillo. Le dio vida larguísima y fortaleza mientras conservara la barba que tú le arrancaste. Él debía impedir que hombre alguno llegara hasta mí. Como la falta de la barba disminuye su fuerza y acerca la hora de su muerte, te ha guiado dócilmente con la esperanza de que se la devuelvas. Ahora que te hemos revelado la clave de todo el misterio, ¿estás contento por el resultado de tu aventura? Antes de que el afortunado pudiera responder, el hombrecito exclamó: «Bueno, ahora que todo ha terminado felizmente, devuélveme la barba. Te la devolveré cuando nos separemos. Vayamos hasta el torrente. Dame tu varita para apartar las aguas», dijo el flautista. El viejo la negó, y entonces el joven hizo ademán de arrojar la barba al río. «No, no hagas eso», gritó el viejo aterrorizado. «Toma la varita». El joven tocó las aguas y éstas se apartaron. El hombrecito pasó a la otra banda y advirtió que a sus espaldas las aguas empezaron a correr de nuevo. «No necesitamos pasar. Adiós», gritaron los jóvenes. «¿Y mi barba? ¡Mi barba!», imploró el hombre. «Tócala con la varita y volará hacia mí». En efecto, así lo hizo el flautista, y cuando el viejo se vio con toda la barba, se sintió otra vez poderoso. «¡Arrójame la varita!», gritó con voz amenazadora. «No, no», respondió el astuto flautista. «La varita quedará con nosotros. Con ella podremos salir de nuestras posesiones cuando nos plazca, y estaremos seguros de que tú no podrás atravesar el torrente. Así estaremos libres de tu presencia». Antes de alejarse, el hombrecito lanzó una fiera mirada al joven, pero éste no le hizo caso y volvió al castillo en compañía de la princesa. Allí vivieron felices muchos años, mientras sus amigos seguían pensando que algún percance había retenido al flautista en el castillo, donde ellos recibieron soberanas palizas. La aventura de Matasiete. Había una vez un sastrecillo que en una tarde de calor sofocante debía cortar la tela de un traje. Para no perder tiempo, seguía su tarea mientras iba comiendo una manzana. Daba un mordisco a la fruta y luego la dejaba sobre la mesa. Como una infinidad de moscas se posaba sobre la manzana, el joven, queriendo espantarlas, tomó un trozo de paño y golpeó con fuerza sobre ellas. 7 moscas quedaron muertas sobre la mesa. «¡Bravo! He matado 7 de un solo golpe.
Si pudiera repetir esta hazaña, ganaría fama y hasta podría hacer fortuna. Pensándolo bien, podría alejarme de aquí y hacerme llamar Matasiete. ¿No es acaso verdad? ¿No son 7 las que he matado? Con estos pensamientos, el sastrecillo abandonó su tarea y se dirigió al taller de un armero. Le encargó una coraza en la que hizo inscribir la palabra Matasiete. Armado hasta los dientes, salió de la aldea y empezó a correr mundo. La gente, al ver a un joven armado de tal manera, se acercaba llena de curiosidad, pero cuando leía la inscripción de la coraza, temblaba de miedo. Un día, el sastrecillo llegó a la ciudad y entró en una hostería. En el salón, oyó que algunos parroquianos hablaban de la guardia del rey. Nuestro soberano, decía uno, mantiene una guardia de 100 guerreros ociosos. Sí, él considera que son los hombres más valientes del reino, pero nunca han demostrado coraje hasta ahora. No hacen más que comer y beber. He oído decir, agregó otro parroquiano, que el rey prometió la mano de su hija al más valiente. ¿Al más valiente de los guerreros de la Guardia Real? No, al hombre más valiente del reino. Todos pueden presentarse para poner a prueba su coraje y valentía. El sastrecillo prestó atención a estas palabras y preguntó al hostelero la dirección que debía tomar para ir al Palacio Real. Los soldados que estaban de guardia en el gran portón exterior, al verlo con armadura, lo dejaron pasar, porque creyeron que era algún mensajero de lejanas tierras. Al atravesar el Parque Real, ya era de noche, y el joven decidió echarse a dormir sobre la hierba, junto a un macizo de arbustos. Al alba, algunos servidores lo vieron, y al leer la inscripción de la coraza, no se atrevieron a despertarlo. Corrieron a informar al jefe de la guardia, y éste comunicó la novedad al rey. «Majestad, en el parque hay un guerrero que pasó la noche echado sobre la hierba. Debe ser muy valiente, pues la coraza lleva una inscripción que dice Matasiete». Bien. Apenas se despierte, introdúcelo en la sala del trono. Quiero conocer a ese valiente. Conducido ante el soberano, el joven hincó la rodilla en acto de obediencia. «Valeroso Matasiete», le dijo el rey, «seguro que ardes en deseo de probar tu fuerza y tu coraje. En el límite oeste del reino hay una floresta. En medio de dicha floresta viven 2 gigantes muy crueles. Han cometido delitos atroces. Sus manos están manchadas de sangre de muchas criaturas inocentes. Nadie se atreve a enfrentar a tan feroces asesinos. Estoy seguro de que tú darás buena cuenta de ellos. Si logras matarlos, te concederé la mano de mi hija y serás mi sucesor. Lo que me pides, augusto soberano, es muy fácil. En 3 días la empresa estará cumplida. Dame una escolta de guerreros». «Bien, concedida», respondió el rey. Y al día siguiente, el sastrecillo salía del castillo seguido por 100 caballeros bien armados. Desde las altas torres, 4 trompeteros anunciaron la partida del héroe. Cuando llegaron a la floresta, los caballeros de la escolta temblaron de miedo. «Noble caballero», dijeron dirigiéndose al sastrecillo, «si seguimos acompañándote,
disminuiremos la gloria que te corresponderá por haber matado a los gigantes. Sí, comprendo, respondió Matasiete. Es mejor que me esperéis en el límite de la floresta. Avanzaré solo. Cuidad de mi caballo. Luego de andar un rato, vio a los 2 gigantes que estaban durmiendo al pie de un árbol. Se encaramó hasta una alta rama y desde allí arrojó una pequeña piedra que dio en la cara de uno de los hombrachones. Este se despertó y, creyendo que era su compinche el que lo había despertado, le pegó un tremendo puñetazo. El atacado se volvió furioso, pero como tenía mucho sueño, la rencilla no siguió adelante. El sastrecillo arrojó entonces una piedra más grande, que fue a golpear en la nariz del otro gigante. Este, enojado por el golpe recibido, se levantó y asestó un puntapié a su compañero. El herido se levantó y arrancó un arbolito. Usando el tronco como masa, empezó la más tremenda lucha que uno pueda imaginar. Al cabo de una hora, los 2 gigantes yacían en tierra inmóviles. Habían muerto por los golpes que se habían propinado recíprocamente. El sastrecillo se deslizó por el tronco, atravesó con la espada el pecho de los 2 corpachones y se encaminó hacia el lugar en que había acampado la escolta, llevando en la mano la espada ensangrentada. Cuando los 100 caballeros lo vieron llegar, le preguntaron: ¿Has matado a alguno de los gigantes? Los encontré a los 2. La lucha fue breve. Con mi espada les atravesé el pecho. Id a enterrar los cadáveres. Allá han quedado. Yo, mientras tanto, vuelvo a la ciudad. Cuando el rey se enteró de la hazaña del sastrecillo, se alegró por la muerte de los gigantes, pero como en realidad no estaba dispuesto a concederle la mano de la princesa, pensó encomendarle una empresa más difícil, en que posiblemente hallaría la muerte. «Amigo mío», le dijo, «antes de casarte con mi hija, debes prestarme otro gran servicio. Al este del reino hay una floresta, en la que vive un monstruo feroz, un unicornio. Con su cuerno potente, ha matado a los más esforzados guerreros. Para ti es una empresa fácil liberarnos de esa mala bestia. ¿No es así? Bien, cumpliré tu orden», respondió Matasiete. «Procúrame una gruesa cuerda y que me escolten los 100 guerreros de tu guardia». El joven llegó al límite de la floresta y ordenó a los caballeros que lo esperasen allí. Se internó en la espesura, avanzando cautelosamente. Al menor ruido, el corazón le golpeaba en el pecho. No era para menos. Se decía que el unicornio había ensartado más de un valiente que se había atrevido a enfrentarse con él. La vegetación impedía el avance hasta de los más pequeños animales. No había senderos en aquella espesura. Matasiete tenía que abrirse paso con la espada. De pronto el animoso sastrecillo oyó un espantoso rugido, más fuerte que el rugido del león, más vibrante que el bramido del toro, más agudo que el relincho de un potro, más prolongado que el aullido de un lobo. El joven detuvo su marcha. Tenía la seguridad de que aquello era el alarido de guerra del unicornio. El monstruo debía haber oído seguramente los golpes con que el valiente iba abriéndose paso a través de la espesura y había lanzado aquel grito de desafío. ¿De dónde había partido aquel rugido? ¿Estaría acaso tras los árboles más cercanos el unicornio? El sastrecillo no podía precisarlo, por eso se quedó quieto, mirando a su alrededor, esperando el ataque de la bestia irritada. Pasaron algunos minutos de silencio profundo y de mortal angustia. Se abrió de pronto un boquete en la espesura
y ante los ojos de Matasiete apareció el horrible monstruo. Cuando éste fue a atravesarlo, esquivó la embestida y el largo y afilado cuerno se introdujo violentamente en el tronco del árbol. El animal quiso zafarse y empezó a menear con furia la cabeza, pero el joven lo ató tan apretadamente al árbol que el monstruo no pudo hacer ningún movimiento. Cuando el héroe volvió, los caballeros lo rodearon. Matasiete dijo: «El unicornio es más manso que un ternero. Lo he atado al tronco de un árbol. Encerradlo en una jaula y llevadlo a la ciudad». Matasiete pidió al rey que cumpliera su palabra, y éste respondió: «Amigo mío, antes de celebrar tu boda con la princesa, es necesario que libres al reino de otro animal feroz. Se trata de un jabalí que tiene aterrorizados a los habitantes de la zona norte de mi reino». ¿No era ese el trato hecho, Majestad? Me habías prometido la mano de la princesa si te libraba de los 2 gigantes. Luego me encargaste otra empresa y acabo de cumplirla, señor. La palabra de un rey es sagrada. Debes cumplirla. «Hijo mío», respondió el monarca, «te aseguro que cumpliré mi promesa. Has prestado 2 grandes servicios al reino y por ello mereces la gratitud de todo el pueblo. Entonces, ¿por qué no se me concede ya lo prometido?», dijo Matasiete. «Pues porque el pueblo espera de ti que lo libres del jabalí feroz que asusta el territorio del norte. Creo conveniente que esta empresa sea cumplida antes del matrimonio. Si como espero vuelves vencedor, te casarás con mi hija y serás proclamado heredero de la corona». «Bien, voy y vuelvo enseguida», dijo algo impaciente Matasiete. «Pero entre tanto, señor, ordena los preparativos para la boda. No toleraré otro aplazamiento». El rey prometió ocuparse de los preparativos de la ceremonia, pero en realidad tenía muy pocas ganas de cumplir la promesa. Por más que creyera en la valentía de Matasiete, nunca hubiera supuesto que éste podría dar muerte a los 2 terribles gigantes. Legiones de guerreros habían muerto antes, aplastados por la fuerza de aquellos feroces enemigos del reino. Tampoco había creído el monarca que el joven podría capturar al monstruo unicornio. La extraña bestia había sembrado el terror en 100 leguas a la redonda. A la zona en que habitaba no había podido acercarse ni hombre ni animal alguno. Todos habían hallado la muerte en la punta de su largo cuerno. En realidad, el rey deseaba que Matasiete fracasara para no aceptarlo como yerno. Ahora solo le quedaba la esperanza de que éste encontrara la muerte en los colmillos del terrible jabalí del norte. El sastrecillo pidió al monarca que ordenara que todos sus caballeros le sirvieran de escolta. Quería que éstos fueran testigos de su hazaña. Él no dudaba del éxito. Había tenido tanta suerte en la empresa de los gigantes y en la aventura del unicornio, que descontaba su triunfo sobre el temible jabalí. Con el pecho rebosante de coraje, se puso al frente de los guerreros del rey y se dirigió hacia el norte. Cuando el joven y la escolta llegaron al bosque, los caballeros le dijeron: «Valiente Matasiete, solo sin ayuda de nadie has dado muerte a los 2 temibles gigantes. Solo sin auxilio de nadie has amarrado a un árbol al feroz unicornio. Ahora te espera otra hazaña: dar muerte al terrible jabalí del norte. Nosotros queremos que esta vez la gloria sea también exclusivamente tuya. Por eso te esperaremos aquí, en el límite de la floresta. Estamos seguros de que por tercera vez
resultarás vencedor. El sastrecillo sabía muy bien que la mayor parte de los guerreros que lo escoltaban deseaban que el jabalí lo destrozara con sus colmillos. Más de una vez había notado los signos de la envidia en los rostros de aquellos caballeros. Se sentían empequeñecidos junto a él, pero como estaba seguro de salir victorioso en aquella otra empresa, gracias a su ingenio, Matasiete fingió creer en los elogios que le dirigían y ordenó que lo esperasen en el linde de la floresta. Se internó en la espesura y empezó a golpear ramas y arbustos, según acostumbraban hacer todos los cazadores experimentados para atraer al jabalí. La fiera no tardó en oír el rumor y se acercó a la carrera. El sastrecillo, viendo que la bestia se le venía encima con toda la furia, solo atinó a correr. Por suerte se encontró con la cabaña de un ermitaño y corrió hacia ella. El jabalí lo seguía tan de cerca que el joven al entrar no tuvo tiempo de cerrar la puerta tras de él. Salió luego por un ventanuco, por cuya abertura apenas pudo pasar. En ese instante, la bestia entró en la cabaña e intentó también saltar por la ventana, pero su cabezota no pudo pasar. Matasiete corrió de nuevo a la puerta, la cerró por fuera y el animal quedó encerrado. El joven oyó cómo golpeaba furiosamente con la cabeza contra las paredes de la cabaña. Cuando los caballeros vieron llegar al héroe con aire tranquilo, le preguntaron si había visto al jabalí. Sí, por supuesto que lo vi, pero en cuanto me vio echó a correr. Tuve que perseguirlo durante un buen rato. Cuando lo alcancé, lo agarré de la cola, lo arrastré hasta una cabaña y lo encerré en ella. Id a buscarlo. Os recomiendo que no le hagáis daño. Pobrecito. Es manso y tímido como un cordero. Mientras los caballeros buscaban la manera de llevar a la ciudad al furioso jabalí, el sastrecillo se encaminó al palacio. Se presentó al soberano y le dijo: Bien, señor. He matado a los 2 temibles gigantes del oeste. He capturado al extraño unicornio del este y dentro de pocas horas la escolta te traerá el feroz jabalí del norte. Bien. Eres un valiente, Matasiete. El pueblo te aclamará como a un héroe nacional. Y a fe que lo mereces, mi hija se sentirá orgullosa de ser la esposa de un héroe de tu talla. Así es, señor. Mis trabajos han sido cumplidos. ¿Puedo prepararme para la boda? Ahora el rey no tenía ninguna otra empresa difícil para encomendar a Matasiete. Se quedó un rato pensativo antes de responder. El joven era en realidad un valiente. Había librado al país de aquellos enemigos sanguinarios. Todo el pueblo lo aclamaba como el héroe más grande del reino. A la princesa no le disgustaba aquel joven simpático. Si bien éste no había presentado pruebas de sangre azul, tenía dotes de inteligencia que lo habilitaban para ser un buen gobernante. ¿Por qué había de negarle la mano de su hija? Un joven tan valiente no podía ser un plebeyo. Luego de estas y otras reflexiones, el monarca contestó: Hijo mío, has dado muestras no solo de coraje, sino también de inteligencia. Creo que después de mi muerte serás un digno gobernante. Mi hija estará orgullosa de ser la esposa de un valiente. Tal como lo he prometido, te casarás con la princesa en cuanto terminen los preparativos. Esta respuesta alegró a Matasiete. La boda se celebró con gran pompa. Fueron invitados muchos príncipes y reyes de países vecinos y lejanos que trajeron preciosos regalos. Solamente los oficiales de la guardia estaban contrariados porque consideraban que Matasiete no merecía ser el sucesor del rey a pesar de su valentía.
La princesa estaba orgullosa de su príncipe, que había dado pruebas de ser un verdadero héroe. Pero estaba preocupada. Matasiete no hablaba nunca del lugar en que había nacido, ni de sus padres. ¿De dónde había venido? ¿Era de noble cuna o procedía de alguna familia de pobres artesanos? Una sofocante tarde de verano, nuestro sastrecillo valiente se quedó dormido en su sillón después del almuerzo. La princesa no lo despertó. Se sentó junto a él y estuvo largo rato contemplándolo. Mientras tanto, hacía 1000 suposiciones sobre el pasado del príncipe Matasiete. Seguramente será hijo de algún rey destronado, se decía la princesa, obligado a huir por los enemigos de su reino y a refugiarse entre nosotros. Entregada a estos placenteros pensamientos, la princesa fue sorprendida por la voz del joven. Este comenzó a hablar en sueños. Al principio no se entendía nada de lo que decía, pero la joven oyó claramente estas palabras. Tú, aprendiz, alcánzame la cinta métrica. ¿De qué cinta métrica hablará mi príncipe?, se preguntó ella. El sastrecillo dormido continuó. Ahora acércame esas tijeras, y pronto. Este paño debe estar cortado antes de la noche. Dios mío, exclamó la princesa. Ese es el lenguaje de un sastre. Me he casado con un plebeyo, un sastrecillo. ¡Pobre de mí! ¿Qué dirán ahora los cortesanos? ¿Qué dirán los príncipes vecinos? Avergonzada por lo que acababa de decir en sueños su marido, la joven corrió a contárselo al rey. Este se aconsejó de sus ministros y luego comunicó la novedad a los oficiales de la guardia. Los guerreros, al enterarse de que el príncipe Matasiete había sido antes un vulgar sastrecillo, se envalentonaron. No os preocupéis, majestad. Esta noche lo sorprenderemos dormido. Lo amarraremos con fuertes ligaduras y le haremos hablar. Confesará todo y podréis sentenciarlo a muerte por haber abusado de vuestra confianza. A decir verdad, no todos los caballeros de la guardia estaban contra Matasiete. Uno, sobre todo, lo admiraba no solo por su heroísmo, sino también por su corazón generoso. Este admirador fue a ver al joven y le advirtió de la traición que se estaba tramando. El sastrecillo, agradecido al guerrero amigo, le aseguró que no había motivo para preocuparse. Ya verás cómo desbarataré el plan de mis enemigos, le dijo. Poco antes de medianoche se acostó y fingió dormirse. Cuando el jefe de la guardia abrió la puerta del dormitorio, Matasiete comenzó a hablar como si soñase. Tú, aprendiz de verdugo, alcánzame la cinta métrica. Hay que tomarle la medida exacta del cuello de los guerreros de la guardia. Empezaremos por el jefe, que es el más robusto. Los colgaremos en la plaza pública. Antes de colgarlos con lazos hechos a la medida, yo mismo les cortaré las orejas uno a uno. ¡Pronto! Dame las tijeras. Conozco bien este paño. Los traidores que fingen admirarme tendrán su merecido. Al oír tales palabras, los guerreros se espantaron. Evidentemente, aquel no era un sastrecillo plebeyo. Debía ser hijo de algún monarca terrible, porque hasta en sueños hablaba de severos castigos. A partir de esa noche, la princesa no dudó ya de la nobleza del príncipe Matasiete, y la felicidad
jamás dejó de acompañarlos. La sirena rencorosa. Había una vez un molinero que vivía feliz con su mujer en un molino, situado a poca distancia de un lago. Trabajo no le faltaba. El molino estaba en un continuo movimiento, pues todos los campesinos de muchas millas a la redonda le confiaban la molienda del trigo. Un día fue establecido a orillas del lago un gran molino moderno que hacía el trabajo más rápidamente y a más bajo precio. Los campesinos llevaron su trigo al nuevo establecimiento, de manera que nuestro molinero, por falta de trabajo, se vio reducido a la más negra miseria. El pobre hombre recorría las granjas de la zona y trataba de convencer a sus antiguos favorecedores, pero estos respondían que en el nuevo molino la molienda se hacía mejor y más rápidamente. Trataré de mejorar yo también la molienda, proseguía nuestro molinero. Y además rebajaré su precio. Pero inútiles fueron los esfuerzos del pobre hombre. Todos preferían el establecimiento recién instalado. Desesperado, el molinero se sentó un día a orillas del lago para meditar sobre su mala suerte. Era mediodía y el sol quemaba la tierra. El hombre, que tenía fijos los ojos en la tranquila superficie del agua, vio de pronto surgir del fondo del lago una forma de mujer. Sus largos cabellos negros ondeaban al viento. A manera de aros, llevaba 2 pequeñas estrellas de mar y en el brazo izquierdo lucía un brazalete de corales. Cuando la mujer se acercó a la orilla, el molinero vio que tenía cuerpo y cola de pez. No había duda, se trataba de una sirena. Esta, moviéndose graciosamente sobre las olas pequeñitas, interrogó al molinero. ¿Qué te sucede? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué puedes hacer tú en mi favor? Tú sabes de las cosas del mar y de los lagos, pero no conoces lo que es la miseria para un habitante de la dura tierra. Te equivocas, buen hombre. Si te aqueja alguna desgracia, yo quizás pueda facilitarte el remedio. Ya que insistes, te diré que antes mi molino trabajaba día y noche para la molienda del trigo de toda esta comarca. Desde que se estableció a orillas del lago, ese gran molino moderno que allí ves, mis antiguos parroquianos, los campesinos de los contornos, me han abandonado. Bien, me parece que no me será difícil ayudarte.
Tu molino volverá a la actividad como en sus mejores tiempos. A partir de mañana, todos los agricultores recurrirán a ti de nuevo. Oh, gracias, Sirenita. ¿Y cómo podré pagarte tan gran favor? Pues, entregándome lo primero que nazca en tu casa a partir de mañana. El molinero recordó que su gata estaba por tener gatitos de un momento a otro. ¿Cómo iba a negar el primer gatito que naciera a la simpática sirena que generosamente le prometía tanta aventura? Te prometo que sabré cumplir contigo escrupulosamente y pagaré mi deuda de gratitud en cuanto logres cambiar mi situación. El buen molinero volvió a su casa, lleno de esperanza. En sus oídos seguía resonando la dulce voz de la sirena seductora. Aquella noche no pudo conciliar el sueño. En su imaginación veía a los campesinos de los alrededores llegar de nuevo a su molino con sus sacos de trigo. La abundancia volvería a reinar en su hogar y él y su mujer volverían a ser felices. Y cuando llegara el hijo que él y su esposa esperaban, la felicidad sería completa. En ese momento, un trueno ensordecedor sacudió la tierra. Una lluvia torrencial se precipitó sobre el campo y del lado del lago llegó el rumor de las olas embravecidas. Al alba cesó la borrasca y el molinero salió para ver los destrozos que ésta había producido. A la luz del sol naciente, se presentó a su vista un cuadro desolador. Muchos animalitos yacían muertos en el límite del bosquecillo y junto a la playa. Más allá, se veían las ruinas del moderno molino recién instalado. Las olas del lago habían derruido los muros y el viento huracanado había destruido todas sus instalaciones. El molinero comprendió entonces que la sirenita procuraba ayudarlo a costa de la desgracia ajena. Esto lo entristeció y su pesar aumentó al considerar los daños que la borrasca había producido también en los campos vecinos. Entre los animales muertos, vio cerca de su molino a su hermosa gata mora, y esto terminó de amargarlo profundamente. Al poco tiempo, el molinero advirtió que la promesa de la sirena se iba cumpliendo. Todos los vecinos acudieron a él de nuevo, y volvieron los días de riqueza y de bonanza. La felicidad fue completa el día en que llegó el hijo que él y su mujer esperaban. Pero ese mismo día, al filo de la medianoche, para ser más precisos, el recién nacido lanzó un grito que despertó al padre. El molinero creyó oír entonces una voz lejana que le recordaba una promesa. Era la suave voz de la sirena, que le reclamaba el primer ser nacido en el molino después de la noche de la borrasca destructora. Cierto, pensó, debía entregar a su propio hijo, pues este era el primer ser nacido en su casa después de aquella trágica noche. Cuando el pequeño Antón empezó a salir de la casa para corretear por los alrededores, el padre lo vigilaba para evitar que se acercase a la orilla del lago. El muchacho tuvo siempre presente la prohibición de acercarse al lago. Cuando fue mayor de edad, se casó con una bellísima joven. Un día, persiguiendo un ciervo por la zona del bosque que limitaba con el lago, el joven se encontró de pronto en la orilla y se inclinó para beber. En cuanto sus labios tocaron el agua, se sintió arrastrado por una ola. Junto a la orilla quedaron su escopeta y su morral. La esposa de Antón, convencida de que su marido había muerto ahogado,
se sentó a la orilla y se puso a llorar amargamente. Permaneció allí un largo rato y se quedó profundamente dormida. En sueños, le pareció que atravesaba un prado florido y que llegaba a una graciosa cabaña cubierta de rosales trepadores. Allí era recibida por una hada joven, ataviada con una esplendorosa vestidura que parecía tejida con hilos de luz azulada, que le dirigió palabras de consuelo y esperanza. Tu esposo vive, Rosetta. No te desesperes. Una perversa y vengativa sirena lo arrastró hasta el fondo del lago, donde todavía se encuentra prisionero. Ahora escúchame bien. La primera noche de luna llena, vuelve a la orilla del lago, peina tus largos cabellos y luego deposita el peine junto al agua. Verás algo que te alegrará. Rosetta se despertó y regresó a su casita. La primera noche de luna llena, se acercó al lugar en que había encontrado la escopeta y el morral pertenecientes a su marido y peinó sus cabellos durante un largo rato. Luego, cumpliendo escrupulosamente las indicaciones del hada, depositó el peine muy cerca de la orilla e inmediatamente una ola lo arrastró lago adentro. A la luz de la luna que plateaba las aguas, Rosetta vio el rostro de Antón, que la miraba muy sonriente. Pero fue un instante nada más. La alegría prometida por el hada duró muy poco y dejó una huella de tristeza en el corazón de Rosetta. Más triste que antes, la joven volvió a su casa. Y a la noche siguiente, el hada volvió a aparecérsele en sueños y le dijo: la primera noche de la próxima luna llena, vuelve a la orilla del lago. Lleva tus agujas y teje durante todo un rato. Luego, deja agujas y tejidos junto al agua. Verás algo que te alegrará. Rosetta esperó 4 semanas y el primer día de luna llena se dirigió al lugar señalado. En cuanto depositó las agujas y el tejido junto al agua, una ola los arrastró lago adentro. Enseguida apareció el cuerpo de Antón, emergiendo de cintura para arriba. El joven tendió los brazos hacia su mujer, pero fue solo un instante. Una ola lo cubrió y la alegría de Rosetta duró muy poco también aquella vez. Desconsolada, pasó varias semanas llorando amargamente, pues ahora que lo sabía con vida, le resultaba insoportable esa ausencia que ninguno de los dos deseaba. Una noche volvió a aparecérsele el hada y le dijo: vuelve otra vez al lago. Lleva contigo la rueca y ponte a hilar. Luego, deposita todo junto al agua. Verás algo que te alegrará, porque habrá de indicarte que la separación entre ti y tu esposo se halla muy próxima a terminar. Rosetta obedeció y cumplió punto por punto las órdenes del hada. En cuanto la rueca y el hilado fueron arrastrados por una ola, surgió de las aguas todo el cuerpo de Antón. Este dio un salto y abrazó a su esposa. Pero la alegría de los jóvenes tampoco duró mucho. Las olas, embravecidas, como si obedecieran la voluntad de un espíritu maligno, avanzaron furiosas, rodearon a la pareja
y la precipitaron hacia el centro del lago. ¡Ayúdanos, hada buena! ¡Ayúdanos! Así exclamó Rosetta al sentirse arrastrada con su marido. Y en ese mismo instante, ambos esposos se vieron convertidos en ranas. Pero las aguas se movían con tal turbulencia que los dos animalitos no pudieron mantenerse unidos. Durante mucho tiempo, las dos ranas erraron por toda la inmensidad del lago buscándose ansiosamente. La rencorosa sirena amansaba y embravecía las olas de tal manera que los dos esposos no podían acercarse nunca. La ranita Antón fue a parar a la orilla del inmenso lago. En cuanto tocó tierra, el joven volvió a su figura humana. Esperaba que la ranita Rosetta llegara también a la playa. En efecto, desde entonces, Antón no dejaba de ir cada tarde al lugar en que podía producirse el prodigio anhelado. Pasó el otoño y vino el invierno. A pesar del frío y de las lluvias, el joven seguía yendo a la orilla del lago. Y una tarde en que el sol se había puesto más temprano detrás de unos nubarrones oscuros, vio acercarse sobre una ola una ancha hoja de palmera. Sobre la hoja venía una ranita. ¿Sería Rosetta? El corazón de Antón empezó a latir con violencia. Cuando la hoja tocó la arena de la playa, la ranita dio un salto y llegó a la tierra, transformándose instantáneamente en la hermosa joven, su valiente esposa. ¡Rosetta!, dijo. Y los dos jóvenes se confundieron en un fuerte abrazo.